Son miembros del Servicio Pasivo de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Muchas gracias a todas y todos ustedes por acompañar este debate de la Asamblea. Tiene la palabra asambleísta Virgilio Hernández. Con esta precisión respecto de los ciudadanos que se han acercado a seguir de cerca este debate en las barras altas del salón plenario, continúa la discusión. Ahora la participación del asambleísta por Pichincha, por Alianza País, Virgilio Hernández. En primer lugar, quiero empezar esta intervención agradeciéndole al señor general Luis Castro Ayala, que en primer lugar me envió una comunicación a través de redes. Cuando yo me percaté de esa comunicación, realmente no creí que era de su autoría. Primero porque tiene bastantes inexactitudes, lo cual me parece bastante complicado para un general de su alto rango. Estaba equivocado con 28 días en la fecha de que fue el debate. Estaba equivocado respecto de lo que se había tratado en el debate, incluso de mis títulos que no son los que el general señalaba. Es decir, solo menciono esto por una serie de inexactitudes. Y luego planteaba que mis propuestas en torno a una ley eran temerarias, lo cual tiene que ser declarado por un juez. Por eso creía que no era de su autoría efectivamente esa carta. Pero ¿por qué le empiezo agradeciendo? Porque gracias a que él hizo pública una de mis planteamientos, ahora podemos tener, y ustedes pueden ver aquí a mi costado, ¿sí?, la serie de casos que el señor general decía que no conoce, ¿sí? Casos de abusos que el señor general decía que en su larga vida de militar no había conocido ni recibido. Entonces, gracias a él, a que hizo público uno de esos planteamientos, ahora tenemos mucho más fundamentado lo que dijimos. Y efectivamente, y aquí tenemos personal de tropa, que en la policía son más del 80% y en las Fuerzas Armadas más del 90%. Saben que estoy diciendo la verdad, saben que han existido sanciones abusivas, desproporcionadas, y que lo que yo dije es apenas la punta de lo que se puede ver. Porque no solo que fueron sancionados por no servir el desayuno o hacer un mandado personal a un oficial, sino adicionalmente por no lavar el carro, de eso hay varios casos, sino muchas otras, como por ejemplo, no haber prestado vigilancia, no haber servido y prestar vigilancia en las fincas de coroneles, de generales, de esas y mucho más, de mucho más. Incluso algunos casos que estamos analizando deberían ser analizados e investigados por fiscalía, incluso de esos casos. Y aquí vuelvo a decir, todas las personas, no solo incluso los de tropa, también los oficiales saben que se comete abusos desproporcionados, que primero se sanciona y que luego se busca la justificación de la sanción. Y con eso se acaba la posibilidad de que puedan ascender hasta el máximo grado tanto personas que son de tropa como oficiales. De tal manera que le reitero mi agradecimiento público al general por haber permitido que me hagan llegar muchas denuncias respecto de los abusos desproporcionados que se han realizado tanto en las Fuerzas Armadas como en la policía. Voy a seguir para tratar de concretar también algunas propuestas en este debate. La primera pregunta que yo me hago es, ¿por qué hay oposición a una ley que finalmente no afecta a nadie? No es que ninguna de las personas que en este momento reciben altas pensiones va a dejar de recibir esas altas pensiones. No es que a ningún oficial se le va a igualar con el más alto de las pensiones que reciben los civiles. Ninguno es que con esta ley va a ganar mañana $2,000, que ya es una pensión alta. No, ninguno. Van a seguir ganando pensiones jubilares de $4,000 o $5,000. Por lo tanto, no van a ser afectados. Lo único que se hace es, para el futuro, cambiar las reglas de cómo se va a calcular efectivamente la actualización de las pensiones. En lugar de que sea con la de los activos, va a ser con una regla razonable
que es precisamente siguiendo la inflación que se provoca cada año, y el retiro va a ser considerado las 60 mejores pensiones, los aportes, que en este caso siempre corresponderán al último grado. Solo racionalizando. Aquí no se está afectando a nadie. Yo quiero en esto ser muy claro, para que se pueda tener el país, pueda ver que aquí esta ley genera inconformidad de algunos sectores, sobre todo porque se está afectando a veces, yo no digo a un tema institucional, sino sobre todo en la cabeza de castas y de desigualdades que ha primado lamentablemente en esas instituciones. Pero afectación ninguna, no hay afectación económica para quienes reciben altas pensiones. Segundo, la cesantía, se está haciendo algo de justicia, simplemente de justicia. Es decir, ahora quienes se retiraban antes perdían sus aportes, y esos aportes servían para quienes concluían que básicamente eran más beneficiados los altos oficiales que se retiraban. Ahora se está estableciendo reglas más justas para la cesantía. ¿A quién afecta esto? Afecta a las personas que están en este momento en servicio activo. No, todo lo contrario, les beneficia. Y vuelvo a decir, tampoco generalizo. Así como han existido irregularidades, también han existido valiosos y absolutamente correctos coroneles, generales y oficiales, tanto en la policía como en las Fuerzas Armadas. El seguro de vida, ¿a quién afecta? ¿Cómo es posible entender que si un oficial y al mismo tiempo quienes están bajo su mando arriesgaban su vida en un operativo, y en ese operativo fallecía lamentablemente, o puede fallecer una persona de tropa o un oficial, hasta en la muerte haya diferencias? ¿En dónde puede entenderse eso? Que hasta en la muerte el oficial recibía más que un personal de tropa. Esto era absurdo. Estamos simplemente poniendo reglas mucho más justas. E igual podríamos decir respecto del subsidio de funerales, del fondo de reserva, de la garantía de prestaciones, igual del directorio, no solo de racionalizar buscando la representación, porque aquí, respecto a lo que decía un respetado colega anteriormente, el punto fundamental no es si con eso el Estado se beneficia porque aporta menos. El punto fundamental es cómo logramos mayor sanidad en los institutos de seguridad social de las Fuerzas Armadas y la policía. Ese es el punto fundamental. De tal forma que la conclusión a la que llego es que simplemente esta ley, se oponen tanto a esta ley porque corta una serie de privilegios irracionales que en democracia no pueden existir, y porque esta ley contribuye en desarrollar un aspecto que ya lo dije en el primer debate, básico para la democracia, que es el principio de igualdad. Con esto se avanza en el principio de igualdad. Quiero aprovechar los últimos minutos para señalar 3 propuestas muy concretas que quisiera plantearle a la comisión. La primera, una vez que hay incluso decisiones judiciales, me parece que es correcto que en tanto las Fuerzas Armadas como en la policía, en lo que tiene que ver con la ley de personal, que también se está reformando, se establezca claramente que el presidente de la República está ya esto en la Constitución, pero utilicemos las palabras con las que denominamos, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Me parece que eso debe constar claramente en la ley de personal, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional. El segundo elemento que me permito proponer es ratificar la conformación de una comisión conformada por un delegado del ministerio respectivo, sea de Defensa o del Interior, por también un delegado del Ministerio de Justicia y de la Defensoría del Pueblo, Tiene un minuto, para señor. que, gracias señora presidenta, para que se pueda analizar aquellas sanciones que han sido injustas y desproporcionadas y que afectan a que ese policía o ese militar puedan llegar al final de su carrera con los máximos grados. La segunda propuesta que quiero plantearle, señora presidenta, para que se considere. Y la tercera, que me parece que es fundamental.
La Constitución de la República, el artículo 76, numeral 3, establece que las sanciones deben constar en una ley y aquí constan en un reglamento. Por lo tanto, creo que es fundamental que aprovechemos este momento para que lo que está en un reglamento de disciplina, que no puede estar, cosa que, por ejemplo, debió haberse preocupado el general que me envió una comunicación y al que le respondí por intermedio del ministro, esté y conste en la ley y por lo tanto esto pueda constar en la ley como dice la Constitución. Concluyo, Presidenta, señalando, esta ley no perjudica absolutamente a nadie. Esta ley no perjudica absolutamente a nadie. Beneficia básicamente al país y beneficia también a todos los ecuatorianos y ecuatorianas y en especial a quienes han tenido oportunidad de servir en la Policía y las Fuerzas Armadas. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, asambleísta. Punto de información, asambleísta Fernando Torres.